mejor para nosotros. Bueno, muchas gracias por venir. Quería comentarle con ustedes dos temas. Primero, la cifra que dio a conocer el INEGI el viernes pasado sobre el IGAE, pues que no salió como se esperaba, 1.3% para el mes de agosto, lo cual sigue mostrando la debilidad del mercado interno y prácticamente está matando la posibilidad de que tengamos un crecimiento de 2.7% para este año. Es decir, nos quedan 4 meses para terminar el año, más, bueno, un poquito más porque esta cifra es agosto, tendría que promediar el crecimiento un poco arriba del 4%. Es decir, que de septiembre a diciembre la economía crezca por encima del 4%, pero todos los indicadores no muestran pues de dónde podría venir ese crecimiento. Entonces, pues prácticamente se está cancelando la posibilidad de que se llegue a la meta pronosticada por la Secretaría de Hacienda de 2.7% y pues estaremos creciendo por debajo del 2.5%. En los primeros 8 meses de este año, el promedio de crecimiento es de 1.8% y en el sexenio no rebasa el 1.5%. Y nunca hemos tenido un crecimiento en estos 20 meses por arriba del 4.5%. Entonces se ve muy difícil que vaya a cerrar en 2.7%, sino que más bien se va a acercar al 2.5% o por debajo del 2.5%. Esto complica pues el promedio, el pronóstico que se tiene para el siguiente año del PIB de 3.7%. Y esto es muy importante porque llevamos ya 2 años donde la deuda crece más que lo que crece la economía. En el año 2013 la deuda creció casi 4% y la economía apenas creció 1%. Para este año tenemos un crecimiento, suponiendo que cerremos en 2.7, pues tendremos un crecimiento de la deuda de casi 4% también. Entonces, mientras que la deuda ha crecido 8 puntos del PIB, la economía apenas sí crecerá 3.8%, es decir, menos de la mitad. Está creciendo al doble la deuda de lo que crece la economía. Entonces, si para el siguiente año todo el paquete de gasto se realiza sobre un supuesto de crecimiento muy optimista, como ahora parece el 3.7%, pues otra vez vamos a tener un año donde la deuda va a crecer más que lo que crece la economía y entonces ya se empiezan a debilitar los fundamentos de la estabilidad macroeconómica. Entonces, el paquete fiscal está construido sobre una cifra muy optimista de crecimiento económico a partir de los resultados que tenemos hasta el momento, donde la economía en promedio en esta administración no ha crecido más allá del 1.5% en estos 20 meses que llevamos y lo confirma la cifra de agosto dada a conocer el viernes. Segundo tema, una variable muy importante, como ustedes saben, en la economía mexicana y en el paquete fiscal del año que entra es el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación. Está en $81 actualmente y tenemos dos factores fundamentales que están cambiando el escenario. Primero, el aumento en la producción por parte de los países de la OPEP, el aumento de la producción también de los Estados Unidos, gracias al shale gas. La OPEP representa el 40% de la producción mundial y el 60% del petróleo que se comercializa en el mundo. Y ellos ya decidieron aumentar su producción. También otros productores independientes como Irak y como Libia están incrementando su producción. Y tal parece que México se está quedando atrapado entre un conflicto geopolítico global donde el aumento de la producción por parte de los Estados Unidos y el aumento de la producción por parte de los países de la OPEP, pues lo que quieren es presionar a Rusia. La economía rusa, depende en mucho más de los ingresos petroleros que México. Más del 50% de su presupuesto depende de los ingresos petroleros. Entonces, la única manera de presionar a Rusia con todo este conflicto que ha generado en Ucrania es bajarle
el precio del petróleo, y esto puede presionar seriamente a las finanzas públicas rusas si se mantiene el precio del petróleo más abajo de lo que se había tenido en los últimos años. Entonces México se está quedando en medio de esta guerra para presionar a Rusia de los precios del petróleo, y además se suma el pronóstico de crecimiento económico mundial. El Fondo Monetario hace apenas 2 semanas volvió a ajustar hacia la baja su pronóstico de cierre de este año y su pronóstico del 2015. Lo bajó en menos 0.2% en comparación a julio. Sí, lo que decía en julio, ahora en octubre lo vuelve a bajar, es decir, va a haber menos demanda por energéticos el año que entra en el mundo. Entonces esto debilita aún más los precios que ya vienen hacia la baja. Alemania tuvo resultados muy malos, Francia sigue estancada, Italia también, Japón también tuvo muy malos números en el último trimestre, y la producción industrial de China está en niveles que se tenía en 2008. En términos de precios, el Brent ya rompió la barrera de los $85, que no ocurría desde 2008. Y por último decir, bueno, la economía, el precio del petróleo en nuestro país, hay una fórmula para establecerlo. Hay una fórmula establecida por ley, donde el 25% de esa estimación tiene que ver con el promedio de la mezcla mexicana en los últimos 10 años. El otro 25% es el promedio de los precios de los futuros de la mezcla mexicana en los siguientes 3 años. Y la otra mitad de la estimación, el otro 50%, es cómo se mueve en el corto plazo el precio del barril. Y el periodo utilizado para este 50% en la mezcla, en el pronóstico que utiliza Hacienda de $82, el pronóstico original del paquete presupuestal, toma el precio del petróleo hasta el 5 de junio. Es decir, mucho antes de que empezara este periodo de inestabilidad de precios. Por ahí, si me pasan los criterios generales de política económica, les doy el dato exacto donde viene el dato de la fórmula, la descripción de la fórmula para ver el periodo exactamente. Bueno, el periodo que toma Hacienda para el cálculo del precio de la mezcla mexicana en el paquete presupuestal, el que le da a los 82, llega hasta el 5 de junio. Y la mezcla mexicana empieza a bajar sensiblemente a finales de agosto. Entonces, tendríamos que utilizar un periodo que incluyera ya estos precios bajos para saber por fórmula cuánto tendría que ser el precio del petróleo. Pero es una combinación entre el pasado, 25% los 10 últimos años, el promedio, el otro 25% el mercado de futuros, y el otro 50% tiene que ver con los movimientos de corto plazo. En esos movimientos de corto plazo, el periodo que se tomó fue hasta el 5 de junio, cuando la inestabilidad es posterior. Entonces tendríamos que incorporar, pues por lo menos lo que ha ocurrido en septiembre, octubre, para ver cuánto resulta en la fórmula, y entonces que tengamos una estimación más realista de lo que ha estado pasando en los últimos meses. Entonces vamos a la petición a mis compañeros senadores, es que seamos responsables y ajustemos el precio del barril del petróleo que se está estimando en este paquete fiscal. Tenemos que discutir con la Secretaría de Hacienda cuánto. Me parece que entrar en una discusión simplemente de defender lo que tenemos actualmente en el proyecto me parece una discusión ociosa. A quienes tenemos que convencer es a los mercados internacionales de que tenemos un paquete fiscal lo suficientemente fuerte para enfrentar un entorno internacional de mucha incertidumbre. Y estoy a sus órdenes. A ver, aquí les doy el dato exacto. Miren, en el caso del periodo de referencia para el cálculo ajustado de la fórmula, es decir, el 50% que incorpora los movimientos de corto plazo, corresponde del 5 de junio al 4
de agosto. Entonces tendríamos que ajustar este periodo para ver cuánto resulta en la fórmula. Senador, hoy el exsecretario de Hacienda y el senador del PAN, Ernesto Cordero, propuso que mañana va a subir al Pleno una iniciativa para despolitizar las discusiones del precio del petróleo. Esto es, que la Secretaría de Hacienda les mande al Senado y a la Cámara de Diputados una propuesta técnica y sea esta la que se incluya en la ley de ingresos. ¿Eso sería viable? ¿No sería viable? ¿Cómo ve usted esta propuesta? Bueno, la ley, ya está establecida en la ley una fórmula, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, precisamente se modificó para despolitizar el precio del petróleo. Me parece que esto no es una discusión política actualmente. Ante lo que estamos es ante la incapacidad que tiene la fórmula, tiene ciertas rigideces para incorporar pues cambios que están ocurriendo en este momento. Es decir, cuando entrega el paquete presupuestal la Secretaría de Hacienda, no habíamos entrado en este periodo de volatilidad o de baja en los precios del petróleo. Eso es incapaz que lo detecte la fórmula porque ocurrió después. Entonces, no estamos en una discusión política. Lo que yo estoy pidiendo es que actualicemos la fórmula incorporando un periodo más reciente, que es donde se han movido hacia la baja el precio internacional del petróleo, para que tengamos una proyección para el 2015 más realista a partir de los movimientos que hemos visto en los últimos par de meses, en el último par de meses. Esto significaría entonces una evidente baja de precio, no de 81, sino de 75, quizás 76 pesos, ¿no? Bueno, lo que yo le estoy pidiendo a la Secretaría de Hacienda, lo pedí en la Comisión de Hacienda que tuvimos la semana pasada, fue actualícenos la fórmula. Es decir, en lugar de considerar el periodo del 5 de junio al 4 de agosto, pues consideremos el periodo pues del 4 de agosto, digamos a la semana pasada, para ver cuánto resulta en la fórmula. Me parece que no es un tema que se esté politizando. De hecho, se estaría politizando si se estuviera pidiendo hacia arriba la fórmula mexicana, si se estuviera pidiendo pues que hubiera mayores ingresos para tener un mayor gasto. Pero aquí lo que se está pidiendo es responsabilidad ante un supuesto que parece que ya se nos quedó obsoleto o fuera de mercado. El tema aquí es que después de septiembre, cuando Hacienda entrega el paquete presupuestal, el 5 de septiembre, cambiaron mucho las cosas. Entonces, en un acto de responsabilidad por parte del Senado, creo que tendría que recalcular el precio del petróleo hacia la baja. Se estaría politizando si yo dijera, no, pues que se vaya a 70 y tantos. No, lo que yo estoy pidiendo es, utilicemos la fórmula como lo establece la ley, pero actualicemos el periodo de corto plazo, de ajuste de corto plazo, para que incorpore estos movimientos que hemos tenido a lo largo del mes de septiembre y de octubre. ¿Y esto qué tan viable sería? Por ejemplo, ¿alcanzaría el consenso de las fuerzas políticas en el Senado? ¿Le crearía algún conflicto, por ejemplo, ahora que ustedes lo mandan a la Cámara de Diputados y después regresaría? ¿Qué tan viable sería? No, yo creo que estamos dentro del tiempo que establece la ley. Creo que si esta semana nosotros tenemos para aprobar la ley de ingresos, perfectamente se puede modificar y se puede regresar a la Cámara de Diputados. Me parece que no hacerlo, pues sí sería mucha irresponsabilidad y le estaríamos dando a nuestro país un paquete fiscal con muy poca credibilidad para el 2015, porque estaría descansando en supuestos, pues yo diría hasta de fantasía, un precio del petróleo que nadie nos va a creer, una tasa de crecimiento económico pues muy difícil de que vaya a ocurrir y sí con una cifra de endeudamiento ya muy preocupante, que si además no se da la cifra de crecimiento económico, pues sí va vulnerando poco a poco los fundamentos de la estabilidad macroeconómica. Me parece que vale la pena hacer la corrección. Ante este panorama, ¿dónde quedan estas perspectivas de crecimiento económico que se prometieron con la reforma energética, principalmente hablando del tema del petróleo? ¿No se va a materializar? ¿Fue también una promesa de fantasía? Bueno, lo que vemos es que las famosas, acuérdense que nos decían hace poco menos de 2 años que si no se hacían las reformas estructurales, para el 2015 estaríamos creciendo a tasas como de 3.7%, por cierto. Ya se hicieron las reformas y vamos a crecer a 3.7%.
Sí, las reformas no están teniendo ningún impacto en el corto plazo y sí se está evidenciando pues la crisis energética que tenemos. Pemex ya anunció y está incorporado ya ese efecto al paquete fiscal 2015, pues que va a tener una producción menor en más de 100,000 de barriles diarios para el 2015. El viernes también vimos los resultados de Pemex, donde sigue acumulando pérdidas y no vemos en el corto plazo cómo le vaya a dar la vuelta Pemex a eso. Y por otro lado, tal como se está planteando en ley de ingresos, nos preocupa cómo se va a incrementar el gasto corriente. Es decir, este gobierno no está dispuesto a revisar un solo peso de gasto, no está dispuesto a tener una sola política de austeridad, simplemente está viendo cómo mantiene un nivel de gasto que en estos momentos ya es insostenible, porque se está financiando con endeudamiento público y se está financiando con un precio irreal del petróleo, porque no se está dispuesto a revisar un solo peso del gasto. El gasto corriente estructural está aumentando sí 2%, como dice la ley, pero el PIB potencial sobre el que se calcula ese gasto, pues está muy inflado. Lo inflaron para decir, estamos respetando la ley de gasto corriente estructural de 2%, pero además, lo más grave, es que todo el costo de la creación de las nuevas estructuras burocráticas originados por la reforma energética se dejan fuera en una bolsa aparte que no va a contabilizar dentro del gasto corriente estructural, y eso pues no debería permitirse, porque no se debería tener una bolsa discrecional fuera de la vigilancia del Congreso. Senador, como economista y también como político, ¿cuál va a ser el impacto que pudiera tener la situación de violencia en el país, en esta ley de ingresos, los ingresos en el país, los ingresos? Pues la situación de violencia afecta fundamentalmente a las inversiones que se proyectan en México. Si por ahí hay cálculos de cuál ha sido el costo de la violencia, hay distintas estimaciones sobre el impacto en el PIB. El propio secretario de Hacienda había reconocido que costaba por lo menos 1 punto del PIB el tema de la violencia en nuestro país, y sin duda pues que este ambiente no contribuye a la economía, espanta a algunos inversionistas, y esto pues quiere decir menores empleos. Por eso mismo, ante el escenario de incertidumbre internacional, más la incertidumbre que genera la violencia en nuestro país, deberíamos tener un paquete fiscal con mucha credibilidad, donde todos nos comprometamos a que esas son las metas, esas son las cifras, y que la economía pues sí las cumpla, no lo que ha pasado en estos 2 años, donde lo que hemos tenido son constantes ajustes de las cifras pues que nada más no dan de sí. Senador, perdón. No, ayer usted estuvo en el templete junto con López Obrador. ¿Qué opina del linde de José Luis Abarca? Bueno, pues me parece que está muy claro ahí lo que él dice, ¿no? Él dice, yo por lo menos fui 3 veces a Iguala ya cuando él gobernaba y nunca se reunió con él. Esto demuestra pues que no tiene ninguna relación con él, ¿no? Pero no negó su apoyo, ¿no? Tampoco. No, digamos, él fue candidato del PRD, como muchísimos candidatos en el proceso electoral del 2012, pero pues eso no quiere decir que tenga una relación, como él dijo, yo no tengo ninguna relación de complicidad con nadie, y menos con ese tipo de personajes, ¿no? Pero si tuviera información, o si tiene información, ¿debería él personalmente acudir a ofrecer la Procuraduría? No, pues yo creo que ya lo hubiera hecho si él tuviera información, pero hasta el momento pues son puras especulaciones, que más bien lo que se ve es que se intentan involucrarlo a él también en este escándalo, ¿no? Pero también el caso del doctor Lázaro Mazón también sigue ahí, y incluso es su candidato por Guerrero, y el doctor fue el que llevó a José Luis Abarca. No, él ya ha dicho al respecto que ya no es así. Entonces, ¿usted sí le cree a López Obrador cuando dice que él no apoyó al municipio Abarca ni en su candidatura? Ni... Yo sí le creo por cómo es el proceso de candidaturas y cómo es el proceso político. O sea, difícilmente un candidato a la presidencia tiene primero el tiempo
y la disponibilidad para estar eligiendo, bueno, así no es, no elige a todos los candidatos y mucho menos tiene tiempo de relacionarse y conocer a todos y cada uno de ellos. Creo que la responsabilidad estaba en otras instancias del partido en lo que toca al perfil de este personaje y los antecedentes que el partido sí tuvo. Y en lo que toca a actos criminales, pues ahí le correspondía a la autoridad, porque parece que hay reportes del CISEN que ya se han hecho públicos, donde había denuncias sobre este personaje desde hace un buen tiempo. ¿Qué valor le puede dar usted a las expresiones de la persona que asegura habló con Andrés Manuel, le hizo de su conocimiento que el señor Abarca estaba presuntamente involucrado en ilícitos junto con su esposa, pero que aparentemente Andrés Manuel pues, lo quiso dar de él simplemente no es una historia muy extraña porque es de dichos y además quien supuestamente le entregó esa información a López Obrador pues ya está muerto. Senador, entonces pues es especulación. Y nuevamente en el caso Guerrero, ¿cuáles serían las primeras acciones que debe de implementar ya el actual gobernador interino, ahora que ya se le dio como el nombramiento por el Congreso local de que él es el nuevo gobernador? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Cuáles son sus retos? Yo creo que lo primero que tiene que hacer es ponerse de acuerdo con el gobierno federal para ver qué acciones van a tomar para intensificar la búsqueda de los 43 jóvenes. Y también tiene que atender al mismo tiempo las cuestiones que de fondo están generando la violencia en Guerrero. A mí me gustaría ver, por ejemplo, en el paquete presupuestal de 2015, un paquete especial, un grupo de medidas especiales para Guerrero, donde se atienda pues los enormes desigualdades, los enormes retos que tiene en materia de infraestructura. Es una economía que está muy lastimada, hay una creciente desigualdad, desempleo, y me parece que tiene que haber medidas para aliviar la economía de Guerrero, junto con otras medidas que tienen que tomarse para fortalecer las instituciones. No, creo que el tema no debe quedarse nada más en el asunto policial, hay que ir al fondo de las causas que están provocando esta descomposición en Guerrero. Y ello pasa por cambiar el modelo económico en general, pero que se sienta en la economía de Guerrero un apoyo sustancial. Ojalá dentro de la discusión del paquete fiscal 2015, pues haya apoyos de este tipo, pues no solo para Guerrero, sino también para otros estados que están en una situación muy similar, donde como no funciona la economía, como no crece la economía, como no hay empleos, parece que lo único que crece en este país es la economía de la delincuencia organizada y cada vez se queda o atrapa a más jóvenes o cada vez se va metiendo dentro del tejido social que va sustituyendo a cualquier posibilidad de economía legal y crece la economía ilegal asociada al delito. ¿Debería seguirse también el ejemplo de Michoacán, es decir, designar también un comisionado? No, no me parece que sea la solución. Creo que hay que apoyar ahora al gobernador interino para que pueda sacar adelante al Estado y pues con una participación muy estrecha por parte de la Federación. Senador, en este marco de las decisiones que se tomaron en Guerrero, en las que varias personalidades del PRD estuvieron en desacuerdo, ¿se podría esperar una desbandada hacia Morena rumbo al proceso electoral 2015 dentro del partido? Pues no sé, eso ya serán decisiones individuales de cada militante. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.